Ana, muchas gracias por continuar con nosotros este día. Es lunes y como cada lunes nos acompaña el doctor Marco Huereca para hablarnos acerca de interés que tienen que ver con el mundo, con el país, con el día a día en el que vivimos. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Maestra Linda, un placer estar contigo aquí y con toda la gente que nos escucha aquí en Radio Universidad y que nos ve también a través de las redes sociales. Y como comentabas, pues un tema ahorita que está no solo en boga, sino ahorita es de actualidad. Estamos en unas horas que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presente su primer informe de gobierno. Pero bueno, ¿de dónde viene esa tradición? Estamos a punto de cumplir 200 años de esa tradición republicana de la rendición de cuentas. Aunque nace la pregunta es, ¿ha habido una rendición de cuentas? O como alguien lo llama, el ritual del Día del Presidente. Primeramente hay que ver que en la Constitución, la primera Constitución federal que tenemos en este país, en 1824, se nutre lógicamente de la Constitución española de 1812 y de la Constitución americana de 1787. Y ahí se nutre porque en las Cortes se señalaba que el rey iba al inicio de periodo de las Cortes, había que leer un poder legislativo. Y en la Constitución americana, en el artículo segundo, daba de que tenían que informar. Entonces, el primer presidente que tenemos en nuestro país, orgullosamente Durango, el general Guadalupe Victoria, acude el 1 de enero de 1825, es decir, hace 200 años, a rendir su informe de gobierno. Entonces, el primer informe de gobierno que tenemos en este país lo rinde un duranguense hace 200 años. Qué impresionante. Sí, y decía porque en ese entonces, cuando iniciaba periodo de sesiones, en este caso el Congreso. El Congreso de la Unión es cuando trabajan las dos cámaras. Trabajan por separado, pues, Cámara de Diputados, 500 diputados, 128 senadores, pero cuando trabajan en conjunto se le llama el Congreso de la Unión. Entonces, cuando inician sesiones, iniciaba entonces el día 1 de enero. Y así se llegó paulatinamente. Benito Juárez lo veía como un asunto más protocolario que político, ya hasta pidió una reforma que fuera por escrito y no comparecer, no procedió. Porfirio Muñoz, en este caso Porfirio Díaz Mori, que fue presidente, fue un presidente que más tiempo duró en la presidencia, él empieza a armar esa forma de ritual de fortalecer la imagen del Poder Ejecutivo, ¿no? Y entonces él es el presidente que más ocasiones presentó un informe, 61. ¿Y por qué 61? Porque en ese entonces se marcaba que había dos periodos de sesiones y entonces el presidente acudía en esas dos ocasiones a presentar el informe. Ya en la revolución, pasa la revolución, lógicamente tenemos la Constitución moderna, la tercera Constitución Federal del 5 de febrero de 1917, y ahí se establece ya en el artículo 69 que el presidente de la República acudirá a presentar un informe al inicio del periodo de sesiones el día 1 de septiembre, como estamos ahorita, el artículo 69. Bueno, pero entonces ahí tenemos, desde que nace el Partido Revolucionario Institucional, que todos sabemos que tuvo una evolución en tres partidos, desde que lo crea Plutarco Elías Calles en 1929, es decir, desde Partido Nacional Revolucionario, Partido Revolución Mexicana y ya Partido Social, estuvo 71 años. Entonces ahí se fortaleció mucho ese ritual del Día del Presidente. Pero hubo situaciones que fueron complementándolo muy fuerte. Porque ¿quién fue el primer presidente que dio un informe por la radio? Pues fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, en su segundo año de su sexenio, que ahí cambia el sexenio, antes eran 4 años, con Lázaro Cárdenas empezamos a hablar ya de sexenios de 6 años, lógicamente, y es el primero que usa la radio para llegar su mensaje a nivel nacional. Después, Miguel Alemán Valdés también, que es un periodo de mucho crecimiento en cuestión de tecnología y modernización del país, se alía lógicamente de la televisión y da su informe de gobierno y transmitido en todo el país, fortaleciendo esa imagen del presidente. Para aquellas personas que son de la época nueva, que no les tocó, quiero decirles que era un día, a mí me tocó, bueno, mi primer informe
que me tocó ver, y creo que es un tal más significativo que ahorita expreso, fue el último informe de gobierno del presidente López Portillo en 1982. Pero quiero decirle que daba el informe, él era un partido muy hegemónico, estuvo 71 años en el poder ahí, continuos, después vuelve con Peña Nieto, pero era una fiesta, porque a mí me acuerdo, estaba chico, y de los edificios aventaban confeti, iba al Estado Mayor Presidencial en un carro lógicamente abierto y saludando a todo el pueblo, que la gente en ese entonces se veía una cultura respecto a la institución presidencial. Entonces era una fiesta. Entonces yo tenía ahí 12 años cuando tocó ver ese informe que impactó mucho porque lloro, que ahorita lo retomo, pero fue muy, muy importante. Quiero decir que un informe anteriormente, por regresarme un poquito, un informe que impactó mucho por la cuestión no mediática, sino por las consecuencias que tuvo, es el informe de gobierno que da Gustavo Díaz Ordaz. Él fue presidente de 1964 a 1970 y todos sabemos o recordamos que el 2 de octubre de 1968 pasó una atrocidad que pierde la vida o asesinan muchos estudiantes, que es lo que más nos puede doler, aquellos que somos papás o aquellos que se han tocado a los estudiantes. Pero bueno, lamentablemente eso sucedió el 2 de octubre de 1968. Casi un mes, un día, él presenta su informe y él acude y dice eso: hemos sido tolerantes hasta el exceso, criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que sígase quebrantándose. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos, si es necesario, hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Esa fue la antesala, lamentablemente, de ese mensaje, sí, de que cumplió al mes y un mes, porque eso fue el 1 de septiembre de 1968 y lamentablemente todos los hechos lamentables que sucedieron en este país fueron el 2 de octubre. Algo que resaltar en ese sexenio de él, porque como comentaba, era el día del presidente, todo el mundo se peleaba para ser presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque cuando eras presidente del Congreso tenías la cortesía política de contestar el informe al presidente. Y entonces la primera mujer en contestar al informe de un presidente fue Luis María Zaleta, en el segundo informe del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces ya tenemos el presidente que tiene grandes temas en el informe. ¿Por qué? Bueno, José López Portillo, ya en el último año de su sexenio, el 5 de febrero de 1982, él terminaba en el 82, llegaba Miguel de la Madrid. Él tiene un conflicto en la cuestión de la devaluación. Expropia a los bancos para evitar, en este caso, las fugas de capitales. Y él hace un discurso, pero no lo da en el informe. Dice: ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Pues eso, él daba o ponía como culpables de la crisis a los banqueros, de la fuga de capitales en esa evaluación. Hay que recordar que pasamos aproximadamente de 20 y tantos a 40 y tantos pesos, una evaluación casi del 50%. Pero entonces ya en su último informe, él pide perdón ya. Dice: a los desposeídos y a los marginados, a los que hace 6 años les pedí perdón y que viniera arrastrado una responsabilidad penal, y ahí llora en ese momento, y al momento de pedir perdón, ¿verdad? Quiero decirle que este es el informe más largo que hemos tenido en este país, pasa las 6 horas. Fue interrumpido 40 ocasiones para aplausos, no para cuestiones ahí. Le aplaudieron hasta de 5, 10, 15 minutos, de 10 minutos continuos, y era el famoso, digo, ahí el ritual del presidente, que es el que le digo que a mí me tocó ver cuando era niño. Y pues bueno, mi papá en ese entonces estaba que casi también él lloraba de la emoción, porque era un respeto a la imagen presidencial. Pero bueno, ahí inició una de las crisis más duras que ha tenido nuestro país, ¿verdad? Y él anteriormente, cuando pasa esto, él cuando dice: yo defenderé el peso como un perro, pues ahí también quedó muy claro. De hecho, donde vive una colina, decían la colina del perro. Entonces, pues bueno, José López Portillo tuvo un impacto muy fuerte al ser, lógicamente, el informe más largo, el informe más dramático porque él llora, y el informe con más interrupciones a favor.
porque ahí no era pensable que se fuera a interpelar a un presidente de la República, era el estatus del rey viviente en México. ¿Qué pasa? Lógicamente, él ya hereda Miguel de la Madrid Hurtado, una presidencia que es una presidencia que vive la crisis. Yo me acuerdo también ahí, porque a ella nos gustaba la política, y yo toda la vida oí hablar a Miguel de la Madrid de la crisis, esa crisis que se da del 82 al 98. Y lógicamente, esas situaciones económicas y unas decisiones no muy populares que impulsaron a un tecnócrata que era Carlos Salinas de Gortari, hay que reconocerlo también, una persona muy inteligente, y siendo el hijo político de Miguel de la Madrid, generó la elección más cuestionada en este país. En 1968 se dio una elección muy cuestionada, que es cuando se cae el sistema, cuando por primera vez con las computadoras íbamos a ver los resultados a tiempo, cuando los resultados no estaban favoreciendo entonces al partido en este gobernante, el PRI, más de 71, y el secretario de Gobernación, que era el que coordinaba en este caso el proceso electoral, todavía no nacía el IFE, por eso el IFE ahora sí con Salinas de Gortari, que es lo que es el INE, dice, está jugando y se cayó el sistema, apagan todo y al rato prenden, y el que iba perdiendo, ahora va adelante. Así es. Pero bueno, eso generó un malestar muy fuerte en todo el país. Y entonces, cuando va a rendir su informe de gobierno, el último informe, recuerden que eso fue la elección por Gerson en julio, y estamos hablando de septiembre, por primera vez 2 diputados, el primer diputado Porfirio Muñoz Ledo y Jesús Luján, interponen ya al presidente. Era algo inconcebible. Yo me acuerdo porque ahí los comentaristas y analistas casi no los bajaban de traidores a la patria, que cómo se atrevían a interponer, gritarle al presidente, porque le gritaban el fraude, o sea, que era un fraude la cuestión electoral del proceso del 98. Y es la primera vez que un presidente se le quita ese manto de divinidad, intocable y todo, ¿no? Sí. Y yo lo personal, pues era algo como que no lo concebía. ¿Cómo van a interponer, hablarle con el presidente? Porque era el día del presidente. Era el presidente se lucía, todo estaba diseñado para lucirse. Y aquí empieza con Miguel de la Madrid. Ya después, lógicamente, entra Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, una anécdota importante, se quema ahí. Pues, bueno, López Portillo, ya también quiero decir, pasa el Palacio de Donceles, el que está ahí por el centro, donde está la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, se cambia a San Lázaro, ya unas instalaciones muy modernas, muy prácticas, que es parte de lo que toca con Miguel de la Madrid. Pero bueno, ya el recinto oficial ese de San Lázaro sufre se quema, unas ahí por cuestiones técnicas, y pide Carlos Salinas de Gortari en su segundo informe trasladar la sede a Palacio de las Bellas Artes. Entonces, ahí por primera vez un presidente da su informe ahí en el Palacio de las Bellas Artes, que es un lugar hermoso para ellos que no conocen México. Pero bueno, por un momento fue. Y algo que también quiero decirles a la gente que nos está escuchando, me acuerdo que hay hasta videos, me acuerdo. Hasta Luis Miguel, para que tengan una idea, andaba los informes, en este caso me acuerdo de Miguel de la Madrid. Era algo muy prácticamente la cuestión, que ahorita casi, vamos a ver, que ya casi nadie lo ve o nadie entiende, salvo interés político, pero antes era como un tema de interés nacional. No un interés político, sino un interés nacional en todos los sentidos. Pero bueno, ¿qué sucede? Carlos Salinas de Gortari, ya hay cuestionamientos. Ernesto Cedillo Ponce León, más rápidamente, ya él pierde la mayoría, por primera vez el PRI pierde la mayoría, y entonces tiene una Cámara que es mayoritariamente la oposición. Hay cuestionamientos. Porfirio Muñoz Ledo vuelve a aparecer nuevamente ahí como presidente y limita en ese caso. Pero entonces ya llega la transición democrática en este país en el 2000 con Vicente Fox Quesada, y ya con Vicente Fox Quesada también su último informe fue muy cuestionado, ¿no? El quinto informe. Pero ya también él, al intervenir en el proceso electoral, al cuestionar a Andrés Manuel López Obrador, que eso lo quisieron desaforar, generó también la cuestión que se alegaba que también del fraude, y la bancada en ese entonces del PRD toma y no lo deja. Entonces, el primer presidente de la República que no da su informe o rinde su informe, lo entrega, pero no lo rinde informe, es Vicente Fox Quesada, en su último informe de gobierno del 2006. A raíz de esa situación que llega Felipe Calderón Hinojosa, cuestionada, entonces él modifica ya, y entonces ahí quita la responsabilidad y se acaba el famoso día del presidente de ir a acudir ante el Congreso de la Unión a entregar su informe. Ya más es mandarlo, y así estamos en esta situación. Vamos a ver que ahorita en unas horas
la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, va a dar su informe a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional, un informe, y va a remitir con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el informe por escrito. Pero bueno, ese es un tema de cómo ha cambiado el país, de cómo, más que otra cosa que nos debemos cuestionar, más que un día del presidente, debería ser un día de un acto republicano de rendición de cuentas, de que saber cómo está realmente nuestro país y cuál es el cumplimiento también al Plan Nacional de Desarrollo. El plan que tenemos, que es guía, a nivel de Estado también hay un plan, y eso es también lo importante, o sea, no solo la rendición de cuentas, sino también qué estás cumpliendo lo que tú prometiste en tu plan estatal o nacional de desarrollo. Entonces, pues son tiempos nuevos, pero fíjese, 200 años tenemos de esta práctica reiterada del ejercicio, que nunca ha sido un ejercicio de rendición de cuentas, fue por muchos años un acto de fortalecimiento del presidente, la imagen presidencial, porque todavía ahí seguían las cámaras, salía el presidente y todo el mundo corriendo, y llegaba a una etapa que se llamaba el besamanos, porque todavía llegaban a un lugar y ya llegaban todos los políticos a saludar al presidente, y entonces le hacían el besamanos, pero era el día del presidente, ya no hay el día del presidente, ya estamos ahorita en un día que, vuelvo a decir, con cauces políticos que ojalá, vuelvo a decir, se fortalezca una verdadera rendición de cuentas, y lógicamente que informen cuáles son los avances de sus planes de gobierno, y es una transición nueva, ¿no? A mí me tocó verla de niño, muy distinta a la que podemos ver ahorita, a los que les interesa la política, pero bueno, es una parte importante histórica política de este país, gran país que es México. Y es un día también histórico en el sentido de que por primera vez una mujer presidenta rinde un informe. Reiteramos, será a las 11 de la mañana, Palacio Nacional, y pues habrá que estar muy pendientes, porque efectivamente hay temas en la agenda, la inseguridad, por ejemplo, que vive nuestro país. Yo quisiera saber qué es lo que va a decir al respecto, la soberanía frente a los Estados Unidos, justicia social, el desarrollo económico de nuestro país, en fin, son momentos, como usted lo acaba de decir atinadamente, doctor, que han cambiado, que ya no solamente es el aplausómetro para la figura presidencial, sino que es un día también de análisis, de reflexión, de cuestionamientos. Muchas gracias. Que sí, claro que sí. Lo más que te digo, al hecho de que cuando ya no comparecen ante el Congreso, pues ya es casi su fiesta privada, porque pues ahí van a ser en Palacio Nacional y van a ir la gente que a modo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí por eso no puede haber. Eso era lo importante, ¿no? De comparecer ante el órgano, al Congreso, ¿no? Y donde tuvieras que escuchar las voces de todos los partidos políticos y hubiera señalamientos que a veces se excedieron, pero también son necesarios en una práctica democrática. Pero le acabas de decir, es la primera mujer que va a rendir su informe, y ya por eso antes decíamos el día del presidente, ahora ya va a ser el día del presidente y la presidenta. Bueno, que esperemos que lo mejor sea el día de rendición de cuentas para este país. Así es. Muchas gracias, doctor Marco Huereca, por compartir este tema tan interesante, tan pertinente además, hoy, 1 de septiembre. Gracias por estar con nosotros en el Café de la Mañana. Qué amable, Linda, y un saludo a todos, y al rato vemos el informe a ver qué nos informan. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos.